Bien, vamos entonces a continuar, a ver qué onda, cómo salieron esos ejercicios. ¿A alguien le salieron los tres? ¿Pudo hacer los tres? A mí, pero no sé si también los resultados. O sea, no sé con qué compararlo. Bueno, vamos a ver, espérenme, que estoy abriendo la calculadora en el teléfono porque no puedo abrir todo junto. Espérenme, ahí está. Ahora les comparto la pantalla y vamos viendo uno por uno a ver qué salió. ¿Qué salió? Ahí está. Bien, a ver, ¿alguien me puede leer bueno, si no lo voy leyendo yo, no importa, voy volviendo para acá. Dice, calcule el gasto cardíaco de una persona que bombea 65 mililitros en cada latido y la sístole ventricular es 0,4 segundos. Me vuelvo al cálculo del gasto. El gasto cardíaco era frecuencia cardíaca por volumen sistólico, pero el volumen sistólico es litro por latido. Y acá está en mililitros por latido. Entonces ya ahí tengo un dato. Entonces, vamos por partes. Me dice que quiere que le calcule el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Bien, ¿qué me ha dado como dato? La frecuencia cardíaca no. Y el volumen sistólico me ha dicho que es 65 mililitros por latido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Pasarlo a qué? Pasar a litros. Bien, cuando lo pasaron a litro, ¿cuánto les dio? 0,065. Muy bien, 0,0, uy, qué mal que escribo con esto, 65 litros por latido. Se le pone la L mayúscula a esto para, muchas veces para no confundirse el latido con el litro, pero ahí lo ponemos así. Bien, ya tengo el volumen, me falta la frecuencia cardíaca, pero para la frecuencia cardíaca me dan un dato, me dicen que la sístole ventricular es 0,4 segundos. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Me dicen que la sístole ventricular, a partir de la sístole ventricular, yo no puedo calcular la frecuencia cardíaca. ¿Qué Sí tengo? se puede. Bien, Buscas el ciclo. bien. Primero busco el ciclo. La sístole ventricular es 0,4. Entonces, ¿cómo tendría que hacer para buscar el ciclo? La sístole ventricular, ¿a qué porcentaje equivale? 37,5. Bien, o sea que 0,4 equivale a el 37,5% del ciclo. Nosotros buscamos conocer el valor del ciclo completo, porque si sabemos el valor del ciclo completo, podemos saber la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto les dio el ciclo completo? Yo también lo calculé. ¿Cuánto les dio el ciclo? 1,06. Bien, nos dio 1,06 segundos. Perfecto. Perdón, mala mía que ahí se ve yo mal. Tengo el ciclo. ¿Cómo hago para sacar la frecuencia cardíaca, que es lo que necesito, a partir de este ciclo? ¿Cómo Y hago? si un, y si un ciclo es 1,06 segundos, entonces 6 segundos, ¿cuántos ciclos serían? A ver, si un ciclo dura 1,06 segundos, ¿qué tengo que saber yo? Porque la frecuencia cardíaca es el número de qué? Es el Latidos número por de... minuto. En 60 segundos. Exactamente. Entonces digo, en 60 segundos, que es un minuto, ¿cuántos ciclos o cuántos latidos hice? ¿Cuánto les dio? Yo también lo calculé. Esto por esto dividido esto. ¿Cuánto les dio? 56 ciclos. Daba bajísimo. Es decir, que la frecuencia cardíaca era 56
latidos por minuto. Bien, entonces ahora ¿qué hago? Multiplico 56 por 65. ¿Cuánto les dio el gasto cardíaco? 3,68. Bien, quiere decir que me da, a mí me dio 3,64, pero puede ser porque le metimos algún decimal, pero no importa, dejémoslo en 3,6, volvamos acá, fíjense, esto me da en litros por minuto. Quiere decir que esto era litros por minuto. ¿Se ha entendido? El 1, para los que no les había salido, ¿se entendió? Sí, ¿Cómo Dani. sacarlo? Bien. ¿Cuánto Vamos daba? al 3,6. ¿A alguien le dio algo distinto? No, también lo mismo. Perfecto. Vamos entonces ahora con el segundo problema. Me dice, una persona hace ejercicio y su frecuencia cardíaca me da 120 latidos por minuto. ¿Cuánto durará la diástole? Bueno, entonces acá tengo una frecuencia cardíaca de 120. ¿Qué es lo que primero tengo que averiguar para poder averiguar la diástole? Antes de averiguar la diástole. ¿Qué tengo que El averiguar? ciclo. Muy bien, tengo que averiguar cuánto vale un ciclo. Entonces, ¿cómo hago para averiguar el ciclo? Si 120 es igual a 60 segundos, ¿un ciclo cuánto sería? Es decir, hago 120 ciclos en 60 segundos. Entonces, un ciclo, ¿cuánto les dio? Este fácil. ¿Cuánto les dio? 0,5. Muy bien, entonces el ciclo total daba 0,5, pero no es lo que me preguntaba el problema. ¿Qué me decía el problema? Que quería saber cuánto valía qué. La La diástole. diástole. ¿Y la diástole cuánto es del ciclo completo? 50%. Muy bien, quiere decir entonces que la diástole va a valer 0,25 segundos, porque es el 50% del ciclo total. Este era fácil. Vamos al tercero. El tercero me dice, ¿cuánta sangre bombea por latido un corazón que demora en contraer sus aurículas? 0,15 segundos y su gasto cardíaco es 6 litros por minuto. Acá me están dando el valor del gasto cardíaco, esperen que lo voy a cerrar acá para que no se confundan, me están dando el valor del gasto cardíaco, que es, ya me olvidé, 6 litros por minuto. ¿Sí? Por otro lado, ¿y por qué puse? Ah, porque puse 6 litros por minuto. Bien. Por otro lado, no me están pidiendo el gasto, me están pidiendo que calcule los latidos, o sea, cuánta sangre bombea por latido ese corazón. O sea que, ¿qué me están pidiendo en realidad? El volumen sistólico. Muy bien, me están pidiendo el volumen sistólico, o sea que tengo que usar lo mismo, tengo que usar gasto cardíaco, pero si yo quiero salir el volumen sistólico, y esto es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿cómo hago para despejar el volumen sistólico? La llamo al Cris. Es decir, gasto cardíaco dividido la frecuencia cardíaca me va a dar el volumen sistólico. ¿Hasta ahí llegaron o no? Para los que no les salió. No. Bueno, fíjense que la fórmula era despeje porque me daban el gasto, pero me pedían esto. No me pedían el gasto. Ya me lo dieron al gasto. Entonces, para yo poder calcular cuánta, de hecho, fíjense que te dice, la pregunta era, ¿cuánta sangre bombea por latido un corazón? ¿Cuánta sangre bombea por latido? Entonces, ¿qué digo? Bueno, eso es el volumen sistólico. Si yo paso la frecuencia cardíaca dividiendo, me da el volumen sistólico. ¿Tengo el gasto? Sí. ¿Tengo la frecuencia? No. Entonces digo, bueno, voy a hacer 6 litros por minuto y ahora me voy a ir a calcular la frecuencia cardíaca, porque no la sé.
Entonces, para poder calcular la frecuencia cardíaca, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué dato me daba? Me decía que demora en contraer las aurículas 0,15. ¿Qué es ese dato? La sístole auricular. Muy bien, quiere decir que la sístole auricular es 0,15 segundos. Bien, ¿cómo hago entonces a partir de la sístole auricular para calcular la frecuencia cardíaca, que es lo que yo necesito? ¿Qué hago? Busco un ciclo. El 12%, el 12,5% es 0,15 segundos, entonces el 100% ¿cuánto es? Es decir, el 12,5% es 0,15. Entonces, el ciclo completo, que es el 100%, ¿cuánto tiempo me da? ¿Cuánto les dio el ciclo completo? Yo acá también lo calculé. ¿Cuánto les dio el ciclo completo? 1,2 segundos. Muy bien, 1,2 segundos. Ese es el ciclo, pero yo no quiero saber el ciclo. Yo necesito la frecuencia cardíaca. Entonces es un poco lo mismo que hicimos acá. Es decir, ¿qué tengo con la frecuencia cardíaca? Digo, si hago uno, mejor dicho, un ciclo en 1,2 segundos, entonces en 60 segundos, que es un minuto, ¿cuántos ciclos voy a hacer? Porque la frecuencia cardíaca, chicos, es la cantidad de ciclos por minuto. Entonces, en 60 segundos, que es un minuto, ¿cuántos ciclos hago? ¿Cuánto les dio esto? 50. La frecuencia cardíaca es 50 latidos por minuto. Entonces, ya tengo la frecuencia cardíaca. Estos son latidos por minuto. Entonces, esto es muy simple. Minuto se va con minuto. Cancelo, cancelo. ¿Y cuánto les dio el volumen sistólico? 6 dividido 50. ¿Cuánto les dio? 0,12. Muy bien, 0,12. Y como es un volumen sistólico, me queda litros por latido. Litros por latido. ¿Se entendió cómo hacerlo? ¿Alguien no lo entendió? Dani, ¿podrías volver a explicar el último? ¿Cómo lo hiciste? Y el último me da el gasto cardíaco, pero no me pide el gasto, me pide el volumen de sangre que se bombea, o sea, me pide el volumen sistólico. Para yo saber el volumen tengo que despejarlo, entonces la frecuencia cardíaca la paso dividiendo. El gasto lo tengo, pero la frecuencia cardíaca no. Entonces, ¿qué hago? Me dan la sístole auricular de 0,15 porque me dicen que es el tiempo que tarda en contraerse las aurículas. Entonces yo sé que el 12,5% es el tiempo que tardan las aurículas en contraerse y es 0,15 segundos. O sea que, ¿cuánto va a valer el ciclo completo? El ciclo completo vale 1,2 segundos. Entonces yo digo, bueno, si un ciclo es 1,2 segundos, en 60 segundos, ¿cuántos ciclos voy a hacer? Entonces me da 50 ciclos, o sea que mi frecuencia cardíaca es 50 latidos en un minuto. Entonces divido el gasto cardíaco en la frecuencia cardíaca que es 50 y me da 0,12. ¿Se entendió, Belu? Sí, Dani, gracias. Bien, perfecto. Entonces, hemos visto hasta acá gasto cardíaco, frecuencia cardíaca. Bueno, vamos a seguir ahora hablando un poquito del corazón y vamos a ver qué es lo que el corazón puede secretar. Espérenme. Ahí se va a compartir. Bien. El corazón, chicos, puede secretar, perdón,
distintas sustancias. Es decir, estas sustancias que secreta el corazón, acuérdense que esto un poco lo vimos cuando vimos que había tejidos que no son glándulas y sin embargo pueden secretar hormonas. Bueno, en este caso, el corazón va a secretar sustancias que ejercen efecto sobre el mismo corazón, entonces se le dice que es autócrino, sobre las células vecinas, se le dice que es parácrino, o sobre otros órganos, y se dice que cumple una función endocrina. Entonces, ¿qué puede secretar mi corazón? El corazón puede secretar angiotensina 2, que ya la vieron, lo secretan los miocitos del corazón. Acuérdense que ustedes vieron el sistema renina, angiotensina, aldosterona, donde dijimos que el angiotensinógeno se convertía en angiotensina 1 y el 1 en 2, pero en este caso el corazón produce ya angiotensina 2, no es que parte, perdón, del angiotensinógeno, sino que directamente produce angiotensina 2. Entonces, si ustedes se acuerdan, la angiotensina 2 era vasoconstrictora. Entonces, al ser vasoconstrictora, me contrae los vasos sanguíneos, mi presión arterial aumenta. El óxido nítrico también lo puede secretar el corazón. ¿Qué es el óxido nítrico? El óxido nítrico se produce a partir de un aminoácido que se llama arginina. Para eso necesito de una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa y convierte a la arginina en el óxido nítrico. Ese óxido nítrico, ¿qué hace? Todo lo contrario, es vasodilatador. Es decir, en vez de ser vasoconstrictor como este, es vasodilatador. Me dilata los vasos sanguíneos y ejerce una función parácrina en las células vecinas y autócrino en el mismo corazón, o en el mismo músculo, mejor dicho, miocito, que lo liberó. Este óxido nítrico es estimulada su secreción por lo que nosotros llamamos las bradiquininas. Esas bradiquininas son sustancias que estimulan la liberación del óxido nítrico. Ahora, este óxido nítrico, como les dije, ejerce el efecto contrario a la angiotensina 2. Por otro lado, el corazón libera FAN o factor natriurético auricular. ¿Quién produce el FAN? Los miocitos de las aurículas del corazón. Esos miocitos, cuando la presión arterial aumente, van a distenderse. Al distenderse, es decir, al detectar que hay mayor presión, van a liberar lo que nosotros conocemos como FAN o factor natriurético. Ese FAN o factor natriurético, perdón, que ahí dejé de compartir, ya vuelvo. Ese FAN o factor natriurético tiene la particularidad de que ejerce un efecto que recién lo vimos, me estimula en el riñón la natriuresis y la diuresis. ¿Qué significa esto? Estimula que yo pierda agua y sodio por el riñón. Entonces, si yo pierdo agua y sodio por el riñón, mi volemia disminuye, es decir, el volumen de sangre que tengo, el retorno de sangre disminuye y por lo tanto mi presión arterial también va a disminuir. Quiere decir que el FAN, o factor natriurético auricular, disminuye la presión arterial porque aumenta la diuresis y la natriuresis, es decir, aumenta la pérdida de agua y sodio por orina. Entonces este me va a disminuir la presión arterial. Ahora,
¿Qué es el circuito vascular? Nosotros tenemos dos circuitos vasculares. El circuito menor o pulmonar y el circuito mayor o sistémico. El circuito menor o pulmonar es el que bombea la sangre hacia el corazón y el circuito mayor o sistémico es el que bombea la sangre hacia el cuerpo. Entonces estos circuitos están formados por arterias, venas, capilares. A veces van a transportar sangre oxigenada y a veces van a transportar sangre carboxigenada. Acuérdense que esto significa, ahí lo tienen, acuérdense que la sangre carboxigenada la tienen ahí de celeste, de azul, donde se ve que esta sangre tiene mayor composición de dióxido de carbono y menor composición de oxígeno. Y después, lo que vemos ahí como color rojo, vemos que esa sangre tiene mayor cantidad de oxígeno, es decir, está oxigenada, y menor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, vamos a empezar por el circuito menor o pulmonar, que es el que va a los pulmones. ¿Cómo comienza esto? El proceso comienza en el ventrículo derecho, acá, ¿sí? Del ventrículo derecho sale sangre carboxigenada por esta válvula que, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la válvula que me dividía el ventrículo derecho o que me comunicaba el ventrículo derecho con la arteria pulmonar? Válvula pulmonar. Muy bien. Entonces, sale la sangre oxigenada se abre la válvula pulmonar, sale por la arteria pulmonar. Esa arteria pulmonar se abre en dos ramas, arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, y lleva a los pulmones, puntualmente a los alvéolos, a la sangre a oxigenarse. ¿Qué quiere decir? La sangre va a salir carboxigenada, acuérdense que va a ser el recorrido arteria, arteriolas y finalmente capilares, y en el alvéolo, que se encuentran dentro de los pulmones, se va a producir el intercambio gaseoso. Va a cederle dióxido de carbono al alvéolo y va a tomar oxígeno. Entonces esa sangre oxigenada va a volver por las venas pulmonares a la aurícula izquierda de mi corazón y por la válvula mitral-bicúspide va a pasar al ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? La sangre va a salir carboxigenada y va a volver oxigenada. ¿Por qué? Porque fue a los pulmones a oxigenarse. Le cedió a los pulmones dióxido de carbono y tomó de los pulmones oxígeno. Entonces, cuando vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, vuelve oxigenada. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, pasamos al circuito mayor o sistémico. Es decir, es el que le va a llevar sangre a básicamente todo el cuerpo. Acá en el ventrículo izquierdo. Acá ya tengo sangre oxigenada. De ese ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta. De esa arteria aorta empieza a ramificarse. La aorta, hay parte de la aorta que irriga el propio corazón. Parte de esa arteria empieza a ramificarse en arteria hepática, arteria que va a los intestinos, que va a la pelvis, va a las piernas. Entonces le lleva sangre oxigenada a cada uno de nuestros órganos y tejidos. En los órganos hay un intercambio gaseoso, es decir, se cede oxígeno y se toma de esos órganos dióxido de carbono. Y esa sangre carboxigenada vuelve a la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho y ahí termina el circuito mayor.
Ahora vamos a ver lo que pasa en el hígado, Dai. Sí, porque el hígado tiene un sistema porta, por eso lo ves distinto. Tiene un sistema porta hepático. Entonces, si se fijan en este sistema, la sangre salió oxigenada y cuando retorna al corazón, retorna carboxigenada a la aurícula derecha. Entonces eso se llama circuito mayor o sistémico. ¿Se ha entendido? Bien. Acá les mostramos algunas ramas que tiene la arteria aorta para que más o menos se orienten. Esta imagen la tienen en el apunte de clase. Entonces fíjense que esto se llama callado aórtico. Son como las ramas en las que se divide la aorta. Vuelvo para atrás. Esta aorta cuando sale empieza a ramificarse porque piensen chicos que tiene que irrigar cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, fíjense, acá tengo la vena subclavia izquierda, la vena subclavia derecha, la carótida izquierda y la carótida derecha, la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda. ¿Por qué les explicamos esto? Para que ustedes vean que la aorta cuando sale empieza como a subramificarse, porque es la que está llevando la sangre oxigenada, y esta sangre oxigenada tiene que ir a la cabeza, al propio corazón, al cuerpo. Entonces, por eso empieza como a ramificarse en otras arterias para poder irrigar todos los órganos con sangre oxigenada. Ahora, existe algo que ustedes también ya vieron cuando vimos endocrino y vieron el sistema porta hipofisiario. Ahí más o menos les mandamos un videíto donde les explicamos lo que significaban los sistemas porta. Acuérdense que los sistemas porta tienen un lecho capilar más. Entonces, repito, si ustedes definen lo que es un sistema porta, se ramifica en pequeños conductos y se vuelven a unificar para volver a formar una vía principal. Entonces, un sistema portavenoso tiene una vena que se hace una vénula capilar, vénula, vena. Entonces fíjense cómo se ramifica en capilar y vuelve a formar la vénula. En el sistema porta arterial tengo la arteria, que se hace más fina en arteriola, forma capilares, vuelve a formar arteriolas y finalmente arterias. Entonces, y acá está lo que vos me preguntabas, Dai. El sistema porta hepático es un sistema porta que existe en el hígado. Tenemos distintos tipos de sistema porta. Ustedes vieron el porta hipofisiario en endocrino, pero tenemos el porta hepático, el porta renal, ahora los vamos a ir viendo. Esto que tienen acá ustedes es el sistema porta hepático. Fíjense que acá está saliendo la sangre oxigenada del corazón, va a entrar por la arteria hepática, y acá estamos con una vena hepática que va saliendo del hígado con sangre carboxigenada. Y acá tenemos el sistema porta. Entonces, ¿en qué consiste? La sangre llega al hígado por dos caminos. Por la arteria hepática, que es esta que les mostré acá yo, que es una rama que trae sangre oxigenada, fíjense que es una rama de la aorta, y la vena porta, que lleva sangre desoxigenada, miren, ahí se las muestro, esperen que el puntero se trabó, ahí está. La vena porta lleva sangre desoxigenada al hígado, pero esa sangre es rica en nutrientes del aparato digestivo. Entonces, mi hígado, no solamente que tiene una arteria hepática que le lleva sangre oxigenada, sino una vena porta que le lleva sangre desoxigenada. Entonces, ¿en qué consiste este sistema porta? Puntualmente es un sistema porta venoso. Tengo arteriolas del tracto digestivo, acá está, que se ramifican en capilares, que forman una vena porta, llega a los sinusoides hepáticos y por la vena hepática ingresa
a la vena cava inferior, que es la vena que trae sangre al corazón, puntualmente a la aurícula derecha. Entonces, esto que ustedes tienen acá, esto que les muestro acá, es un sistema porta venoso, puntualmente en el hígado. Esto que tienen acá es el sistema porta hipofisiario que vieron en endocrino. Acá vimos cómo era la comunicación entre el hipotálamo y la adenohipófisis y cómo era este sistema. De hecho, también lo vieron, como les dije, en endocrino. La arteria hipofisiaria superior se ramifica, forma capilares, esos capilares forman venas hipofisiarias. Esperen que el puntero se volvió loco. Acá está. La arteria se ramifica en capilares, forma venas hipofisiarias, esas venas vuelven a formar capilares, y finalmente la vena yugular interna, que llega, esta vena desemboca en la vena cava superior, que es la vena que también le trae sangre a la aurícula derecha del corazón, es decir, es la vena que también entra acá. Esa es la vena cava superior, y esa es la vena cava inferior. Esto también es un sistema portavenoso, en este caso comunicando hipotálamo con adenohipófisis. Y el último sistema porta que vemos es el sistema porta renal, es decir, lo voy a encontrar en el riñón. No se hagan problema tanto por esto, porque ustedes en renal vuelven a ver un poquito cómo es esto de los capilares. Esto que tienen acá es una nefrona, es la célula del riñón. Entonces, en este caso no es un sistema portavenoso, sino un sistema porta arterial. Filtro sangre. Entonces, ¿cómo ocurre este sistema? Entra por una arteria renal la sangre. Esa arteria se ramifica en arteriolas aferentes. Forma lo que son los capilares glomerulares, que son los que rodean al glomérulo, como lo ven acá. Y por una arteriola eferente pasa a los capilares. Miren, estos capilares son los glomerulares y estos capilares que tienen acá son los peritubulares, rodean a los túbulos. Entonces, ¿cómo es la relación? Repito, entra por una arteria renal que se transforma en arteriola aferente. Le trae sangre a los capilares glomerulares, que son los que están acá. ¿Sí? De esos capilares glomerulares surge la arteriola eferente, que rodea los capilares tubulares, es decir, pasa a los capilares tubulares, que son todos estos que ustedes tienen acá, y finalmente por una vena renal sale del riñón. La sangre entra por una arteria renal al riñón y sale del riñón por una vena renal. Entra al riñón sangre oxigenada, sale del riñón por la vena renal sangre carbooxigenada. Estos se llaman capilares glomerulares y estos se llaman capilares tubulares porque rodean una estructura de la nefrona que se llaman los túbulos. Entonces, esto es un sistema porta arterial. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? Bien. Vamos entonces a seguir avanzando con sistema circulatorio. Esperen que ya les comparto el próximo Power. Espérenme un minuto. Ahí les comparto el próximo Power. En este caso, vamos a empezar a ver la presión sanguínea. ¿Sí? Vamos a empezar a ver un poquito qué es la presión, cómo se calcula, cómo la modifico a la presión. Entonces, vamos a ver un poquito esta presión. Esperen que no lo puse para que lo puedan ver. Aguántenme un minuto. Ahí está. Ahora sí. Ahora les comparto.
Vamos entonces a continuar con sistema circulatorio y vamos a hablar un poquito de la presión sanguínea. La presión sanguínea es la fuerza con que básicamente la sangre o la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, a ver, ustedes en física empezaron ya a ver hidrostática o no, o todavía no. Sí, Bueno, ustedes en física están viendo fluidos que circulan por distintos conductos, por cañerías, por lo que sea. Bueno, acá básicamente es lo mismo. Van a ver la sangre circulando por arterias y venas. Entonces, la sangre, obviamente, va a ejercer una presión sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando el corazón bombea la sangre, claramente va a ejercer esa sangre una presión sobre las paredes de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, esa presión arterial se puede calcular como el gasto cardíaco, lo acabamos de ver al gasto cardíaco, por la resistencia periférica. La resistencia periférica, chicos, es la resistencia que impone los vasos sanguíneos al flujo de sangre, básicamente. Entonces, repito, la resistencia periférica es básicamente una resistencia que imponen los vasos sanguíneos al flujo de sangre. Entonces, la presión es el gasto que calcularon recién por resistencia periférica. En un adulto joven, sentado, acostado o en reposo, la presión aproximadamente es 120-80 milímetros de mercurio. ¿Por qué esto? Porque la presión arterial tiene dos componentes. Un valor se llama presión sistólica y el otro valor se llama presión diastólica. Es la famosa presión baja y presión alta y presión baja, o presión máxima y presión mínima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta presión, como les dije acá, tiene un componente sistólico y un componente diastólico. Esto es lo que llamamos la presión alta y la presión baja, o la máxima y la mínima. Vieron que cuando ustedes, no sé si alguna vez se han tomado la presión, deberían saber tomar la presión, chicos, es de utilidad muy importante saber tomar la presión. De hecho, estaría bueno que aprendan, si no saben, pueden salvar una vida tomando la presión correctamente. La presión tiene dos componentes, la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica es el valor máximo de tensión cuando el corazón está en sístole. Y la presión diastólica es el valor mínimo cuando el corazón, mejor dicho, está en diástole. Entonces, esto es lo que llamamos la presión sistólica y esto es lo que llamamos la presión diastólica. Muchos me van a decir, pero Dani, yo me tomo la presión y no me da 120-80. Y no, claramente a mí tampoco, chicos, me da 120-80. De hecho, a ver, repito, esto es un promedio de una persona sentada, acostada, en reposo. Hay personas que son más de presión baja, qué sé yo, mi normal es 160, por ejemplo, 16. A veces 11-7, 110-70, pero nunca he llegado a tener 120-80. Para mí esto ya es alto. Entonces, esto depende mucho de la edad, de si sos hombre o mujer, de si tenés algún problema de hipertensión o hipotensión. Hay gente, como les digo, yo conozco gente que, por ejemplo, su presión normal es 80-50. Y no es que esté enferma, es que su presión normal es esa. Pero siempre la presión tiene dos componentes, una presión sistólica y una presión diastólica. Ojo con esto que les voy a contar ahora. Yo les dije que la presión sanguínea o presión arterial es la presión que ejercen la sangre sobre las paredes de las arterias o de nuestros vasos sanguíneos en general. Ustedes en el anexo, en el apunte de clase, tienen una fórmula más que en el cuadernillo no sale, que es lo que se conoce como presión
arterial media. Básicamente, la presión arterial media es la presión de perfusión de los órganos corporales. ¿Qué quiere decir esto en criollo, chicos? La perfusión es el volumen de sangre que llega a cada uno de nuestros órganos corporales. Entonces, la presión de perfusión es como decir la presión que verdaderamente existe en cada uno de nuestros órganos corporales. Y esto se calcula como 2 por la presión diastólica más la presión sistólica dividido 3. Se considera normal de 70 a 110 milímetros de mercurio. Cuando esta presión media cae por debajo en un tiempo bastante largo de este valor, el órgano deja de recibir sangre y entonces se produce lo que se llama una isquemia. Ese órgano ha dejado de recibir sangre. Entonces, lo normal es que esta presión arterial media esté entre 70 y 110. Como les dije recién, es el valor de la presión de sangre que llega a nuestros órganos. Es decir, que en criollo podríamos decir que es la presión teniendo en cuenta el volumen de sangre que realmente llega a cada uno de nuestros órganos. Ahora, ustedes estuvieron hablando, me imagino que han viendo todo esto de hidrostática, el concepto de flujo, el concepto de caudal. El caudal se calcula como la presión dividido la resistencia. En este caso, chicos, ustedes en vez de ser un flujo de agua, un caudal de agua, va a ser un flujo de sangre. Pero sigue siendo un fluido moviéndose por una arteria y una vena o por una cañería. Entonces, si nosotros, esta ley no sé si la vieron en física, la ley de Poiseuille. ¿La vieron? ¿O no? No. Bueno, la ley de Poiseuille dice que el caudal es la diferencia, o mejor dicho, la razón, la división, el cociente, entre la presión y la resistencia. ¿Qué pasa? Según la ley de Poiseuille, la resistencia se calcula como 8 por la longitud por la viscosidad dividido pi por radio a la cuarta. ¿Qué pasa? Nosotros, la longitud de nuestro sistema cardiovascular es más o menos siempre la misma, es constante. La viscosidad de nuestra sangre puede sufrir alguna variación, pero también es mínima. Por lo tanto, lo que modifica la resistencia al paso del flujo, al paso de la sangre, es el radio de nuestros vasos sanguíneos. El radio de la arteria, el radio de la vena. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el radio sea menor o sea mayor, va a influir en la resistencia que tiene esa arteria o esa vena al flujo o al paso de la sangre. Ahora, ¿qué es lo que controla el radio? Bueno, les cuento una cosa. En realidad, si nosotros nos ponemos a ver nuestro árbol vascular, las arteriolas se encuentran rodeadas por anillos de músculo liso, que obviamente van a hacer que esa arteriola se contraiga o se relaje, y entonces va a hacer que tenga más o menos luz. Acuérdense que la pared del vaso tenía la capa media, la túnica media, que contenía músculo liso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más resistencia me imponga un vaso al pasaje, menos flujo va a poder circular. ¿Y cómo hago para controlar el volumen de sangre que llega a mis tejidos? Controlando a la arteriola, puntualmente,
al radio de la arteriola. Es decir, si el radio de esa arteriola disminuye o aumenta, y eso depende del músculo liso. ¿Por qué? Porque hay factores que me modifican la pared de la arteriola porque afectan el músculo liso y por lo tanto hacen que esta arteriola disminuya su radio o lo aumente. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático, la adrenalina y noradrenalina, el óxido nítrico, el factor natriurético auricular y la angiotensina 2. Entonces, cuanto esa arteriola, su pared esté más contraída, menos sangre va a llegar. Cuando esa pared esté más relajada, más sangre va a llegar. La vasopresina ejerce una función en los capilares básicamente renales. Puntualmente lo que te hace la vasopresina o antidiurética es aumentarte la permeabilidad de los túbulos de la nefrona. Entonces hace que vos reabsorbas agua. Puntualmente el efecto está ahí. De esa manera la vasopresina o antidiurética funciona. Entonces, chicos, quiero hacer una aclaración de algo. Nosotros antes vimos el gasto cardíaco. Dijimos, bueno, el gasto cardíaco en el circuito pulmonar o en el circuito sistémico es el mismo. Pero no puedo decir lo mismo de la presión arterial. La presión arterial, claramente, en el circuito sistémico es mucho mayor en una arteria que en una vena. Entonces, no es lo mismo que yo tome la presión en una arteria a que la tome en una vena, porque siempre las venas manejan menos presiones. ¿Por qué? Y porque las arterias son las que salen del corazón. Entonces, obviamente el corazón bombea con fuerza y entonces de esa manera la presión en una arteria siempre es mayor que en una vena. Entonces yo les hago una pregunta. Si en una vena hay tan poca presión, ¿cómo hace la sangre para volver al corazón por una vena? La vena tenía como unos tipos de válvulas que la hacía que Uno no tiene volviera para... válvulas. Perfecto, muy bien, tiene válvulas. Entonces hace que la sangre cuando sube no vuelva a bajar. Perfecto. ¿Qué más? Los músculos, chicos, bien, las válvulas y los músculos. Los músculos presionan las venas y hacen que la sangre vaya subiendo. Pero algo más. La vena, si bien maneja poca presión, porque ya les dije que una vena maneja menos presión que una arteria, como la pared es tan fina de la vena, opone poca resistencia al flujo. Entonces eso también le permite, eso también lo ayuda a mis venas a poder retornar la sangre justamente al corazón. Porque como la pared de la vena opone menos resistencia al flujo de sangre, eso también favorece que la sangre pueda volver al corazón. Entonces, acá, bueno, acá hay unas preguntitas para pensar, vamos a ver, no me quiero demorar mucho, pero vamos a ver algunas, por ejemplo, si tengo una hemorragia, ¿qué pasa con la presión arterial? Disminuye. Muy bien, pierdo sangre, por ejemplo, perfecto. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco si disminuye el diámetro de una arteria por vasoconstricción? Acuérdense, gasto cardíaco, ¿cómo se calculaba? La frecuencia cardíaca, ¿por qué? Por volumen. Por el volumen sistólico. ¿Qué pasa entonces si las arterias se contraen por vasoconstricción? Va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Y porque va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? A ver. Está muy bien, en una vasoconstricción
hay un aumento, disminuye el diámetro de las arterias por vasoconstricción, está perfecto. En una vasoconstricción te aumenta la presión arterial. ¿Por qué te aumenta la presión arterial? En una vasoconstricción. ¿Qué te aumentó? El volumen puede ser. Acuérdense que la presión arterial es, volvemos un poquito para atrás, la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia periférica. Si yo vasocontraigo, ¿por qué aumenta la presión arterial? ¿Qué aumenta? ¿El gasto o qué aumenta? Aumenta la resistencia, chicos, porque el vaso está contraído, entonces al estar contraído opone más resistencia al flujo. Entonces por eso aumenta la presión arterial. Por eso cuando dijimos la angiotensina 2 es vasoconstrictora, y bueno, es vasoconstrictora porque justamente al disminuir el radio de los vasos sanguíneos, me aumenta la presión arterial. Ahora, ¿de qué factores depende la presión arterial? Bueno, lo estuvimos diciendo recién. ¿Del gasto cardíaco? Y sí. ¿De la resistencia? Y sí, porque se calcula gasto cardíaco por resistencia a la presión arterial. Entonces, si me aumenta el gasto, me aumenta la presión. Si me aumenta la resistencia, me aumenta la presión. Es una relación directa. Ahora, también hay otros factores que modifican la presión, como por ejemplo la volemia, que es el volumen de sangre que existe en el aparato circulatorio. Cuanto más volumen de sangre tenemos, mayor presión arterial existe. También depende del volumen de eyección. ¿Por qué dependerá del volumen de eyección? ¿Por qué a más volumen de eyección, más presión arterial? ¿Qué les parece? ¿Por qué a más volumen de eyección, más presión arterial? Y porque el volumen de eyección va a aumentar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, entonces aumenta la presión arterial. Muy bien, perfecto, porque el volumen de eyección al aumentar te aumenta el gasto cardíaco y el gasto cardíaco te aumenta la presión arterial. Perfecto. Y después nos habla de la distensibilidad de las arterias. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Las arterias, ustedes se acuerdan que vimos las 3 capas de las arterias, vimos la túnica adventicia, la túnica media, la túnica íntima. Y yo les dije que en la túnica media teníamos una capa de músculo liso. Y le dije, chicos, esta capa es más gruesa en las arterias que en las venas. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que lograr es que mis arterias tengan distensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el flujo de sangre aumenta, la pared de la arteria se distienda y no se reviente. ¿Qué quiere decir esto? Mira, si yo tengo la pared de la arteria y viene el volumen de sangre, yo tengo que tener que mi pared haga esto, que se pueda distender. ¿Por qué? Y porque si aumentó la presión, mi pared tiene que poder distenderse. ¿Para qué? Porque aumentó la presión arterial. ¿Qué pasaría si aumenta la presión y la pared no se distiende? Se rompe la arteria. Entonces, cuanto menos distensibilidad tengan mis arterias, más presión arterial voy a tener. ¿Qué me disminuye la distensibilidad de las arterias? Fumar, el colesterol. También uno a medida que va envejeciendo, también la distensibilidad se va disminuyendo en las arterias. Pero cuanto mi arteria sea más distensible, me va a permitir que si el volumen de presión aumenta, el volumen de sangre aumenta y hay más presión, la pared de la arteria puede distenderse y no reventarse. Entonces, como les dije recién, cuanto menos distensibilidad tenga la arteria, más presión arterial va a generar. Porque básicamente la arteria no va a poder aumentar su diámetro, entonces obviamente me va a generar más presión. ¿Y cómo controlo la presión arterial? Esto ya lo han visto. Básicamente no es nada nuevo que no hayan visto.
La presión arterial va a tener un control endocrino y va a tener un control nervioso. El control nervioso, nuestro centro de regulación cardiovascular, está en el bulbo raquídeo, chicos. El bulbo raquídeo, este que también regulaba la respiración, la frecuencia cardíaca, va a controlar justamente nuestra presión arterial. El bulbo raquídeo, también controlada, acuérdense que nosotros dijimos que cuando una persona se desnucaba era porque había una lesión en el bulbo raquídeo. Entonces, este bulbo raquídeo es nuestro centro de regulación. Va a inervar el corazón con fibras simpáticas y parasimpáticas, y la pared de las arteriolas solamente están inervadas por el sistema nervioso simpático, no por el sistema nervioso parasimpático. Esto lo vieron inclusive cuando vimos la comparación entre simpático y parasimpático. Ahora, ¿cómo hace el bulbo raquídeo para detectar cuando hay un cambio de presión? ¿Cuando subió o bajó? Bueno, va a tener receptores. Por un lado va a tener varoreceptores, que son receptores de presión, que lo que detectan es el estiramiento de la pared del vaso sanguíneo. Cuando se estira de más es porque hay más presión. Y por otro lado va a tener quimioreceptores, que lo que van a determinar son cambios en el oxígeno, o sea, en la concentración de oxígeno sanguínea, en la concentración de dióxido de carbono, en el cambio de pH. Entonces, por ejemplo, cuando se detecte que en una arteria hay poco oxígeno o ha disminuido el oxígeno, obviamente mi bulbo raquídeo va a elaborar una respuesta. Entonces, fíjense que acá les está mostrando, por ejemplo, el bulbo raquídeo, y fíjense que les está mostrando cómo está inervado. Por ejemplo, acá nos muestran que solamente hay fibras simpáticas inervando las paredes de los vasos. Acá nos muestra, por ejemplo, el nervio vago, que es parasimpático, que está inervando las paredes del corazón. Es decir, tanto el corazón está inervado tanto por el sistema nervioso simpático como parasimpático, pero las paredes de las arteriolas están solamente inervadas por el sistema nervioso simpático. ¿Y qué hormonas me van a regular esto? Acá fíjense que otra vez nos vuelven a mencionar los factores nerviosos, es decir, simpático y parasimpático. El simpático me aumenta la frecuencia cardíaca porque hace que las células del marcapaso se vuelvan más permeables al calcio y entonces de esa manera se produzca el impulso nervioso. Si me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta el gasto. Si me aumenta el gasto, me aumenta la presión arterial. Y al contrario, si me disminuye la frecuencia cardíaca, me disminuye el gasto, me disminuye la presión. Pero también tenemos hormonas que van a regular la presión. De hecho, chicos, a ver, esto ustedes lo han visto. Dijimos recién sistema renina-angiotensina-aldosterona, angiotensina vasoconstrictor. Aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la presión arterial. Antidiurética disminuye la diuresis, o sea que orino menos, me aumenta la presión arterial. Adrenalina y noradrenalina, vasoconstrictor, me aumenta la presión arterial. Entonces, fíjense que acá vemos el control nervioso y endocrino de la presión arterial en general. También acá podríamos, por ejemplo, agregar lo que vendría a ser el factor natriurético, porque el factor natriurético estimula la natriuresis y la diuresis. Entonces, si yo orino más y pierdo más sodio, mi volemia disminuye y por lo tanto mi presión arterial también. O sea que acá también podríamos agregar al FAN si quisiéramos, o al factor natriurético auricular. Acuérdense, chicos, que este sistema renina-angiotensina hace que, por ejemplo, no solamente la angiotensina era vasoconstrictora, sino que también la angiotensina 2 me estimulaba la liberación de aldosterona. Entonces la aldosterona, si se acuerdan, ¿quién la liberaba?
a la aldosterona? La médula suprarrenal. Entonces, ¿la médula o la corteza? La médula. La corteza. Es decir, la corteza libera el mineralocorticoide aldosterona. La médula libera adrenalina y noradrenalina. Entonces, este sistema aumenta la presión, este sistema aumenta la presión, esto me aumenta la presión, acá me aumenta la presión. ¿Qué podría disminuirme la presión? El factor natriurético. Yo estimulo la diuresis, estimulo la natriuresis, mi presión arterial disminuye. Eso sería una de las que me disminuye la presión arterial. ¿Y el óxido nítrico también puede incluir ahí? El óxido nítrico actúa a nivel del corazón, vasodilatando el corazón, los miocitos del corazón. En este caso, fíjate que te están hablando más de factores endocrinos que autócrinos y parácrinos, como es el óxido nítrico. ¿Se entiende? Obviamente, si vos te pones a pensar, y bueno, sí, te vasodilata los vasos del corazón, lo perfecto, pero acá lo que hace el control está referido a hormonas endócrinas, es decir, que se vuelcan en el torrente sanguíneo y ejercen un efecto en otro órgano. Pero sí, como te dije, podríamos agregar un montón de factores acá por los que puede aumentar la presión arterial. De hecho, acá la angiotensina 2 también estimula la liberación de antidiurética. Podríamos hasta haber puesto una flecha que te estimulaba la liberación de esto. Bien, ahora, ¿es lo mismo una isquemia que una ACV? No. La enfermedad isquémica del corazón, que es lo que se conoce como el infarto, es cuando hay una irrigación insuficiente del corazón, entonces hay un área que se produce la muerte celular porque no llega sangre. ¿Qué es una ACV? En este caso ya no es a nivel corazón, es a nivel cerebral. Es un accidente cerebrovascular. ¿Qué quiere decir? Hay una parte cerebral, un área del cerebro, que deja de irrigarse. ¿Por qué? Y bueno, puede ser por un trombo, o puede ser porque hay un vaso sanguíneo que se reventó, y entonces como se reventó, no llega la sangre al lugar donde tiene que llegar. Por eso hay ACVs que son hemorrágicos y hay ACVs que no son hemorrágicos. Pero básicamente en el ACV hay un área del cerebro que deja de irrigarse porque hay algo que tapa el vaso, como puede ser un coágulo, o porque hay un vaso sanguíneo que se reventó y entonces no llega la sangre a donde tiene que llegar. Y por último, tenemos enfermedad hipertensiva, dice acá. Básicamente te habla de la hipertensión. ¿Qué significa la hipertensión? Que la persona tiene la presión arterial crónicamente elevada. Obviamente, una persona que tiene la presión arterial elevada permanentemente somete a su corazón a más esfuerzo, porque el corazón bombea más y late más. Entonces eso aumenta en la persona la probabilidad de sufrir embolias. ¿Qué es una embolia? Y hay una arteria o hay una vena que se ha obstruido por algo. ¿Y qué me puede obstruir una arteria y una vena? ¿Un coágulo? ¿Una burbuja de aire? ¿Un tumor? Entonces, la enfermedad hipertensiva, que es lo que ustedes conocen como presión alta o hipertensión, en realidad, es básicamente una enfermedad que, como les dije, hay muchos factores que la pueden desencadenar. Por ejemplo, el exceso de colesterol, puede haber algún factor genético, pero básicamente la enfermedad hipertensiva es cuando la persona en forma crónica tiene la presión más elevada de lo normal, ya sea un hombre o sea una mujer. Porque por ahí uno dice, ah, bueno, pero una mujer con 14 de presión, y por ahí para un hombre es normal. La realidad es que cuando uno tiene la presión más elevada de lo normal en forma crónica, se lo llama hipertensión. Las causas de la hipertensión pueden ser muchas, no hay una sola causa de hipertensión. Usted me dice, bueno, Dani, pero ¿cuál es la causa? No, no hay una sola causa. Como les dije, pueden ser muchas las causas que generan hipertensión. Entonces, lo que sí, esa persona permanentemente, si no toma su medicación, tiene la presión arterial más elevada de lo normal. ¿Alguna duda hasta acá?
¿No? No, Dani. Bien. Entonces, chicos, hoy hemos visto el gasto cardíaco, hemos visto la presión arterial, hemos visto cómo modificamos el gasto, cómo modificamos la presión arterial. Recuerden, por favor, lo que les dije yo. El gasto cardíaco en el circuito pulmonar y en el circuito sistémico es el mismo, pero la presión arterial no. No es lo mismo la presión en la arteria que en una vena. Siempre las venas manejan menos presiones que las arterias. Entonces yo no puedo decir que es lo mismo. Por eso, cuando uno se toma la presión, se la toma generalmente en el brazo, es decir, se mide la presión arterial braquial, y generalmente uno lo puede tomar en el derecho o en el izquierdo, no hay mucha variación, pero generalmente es en el izquierdo y por encima, o sea, lo más cercano al corazón, porque justamente es como la presión más real, diríamos, la presión arterial. Entonces siempre esa presión va a dar más elevada que en una vena, porque siempre la vena maneja menos presiones. Muchachos, el día de mañana van a estar con la profe Gaby y van a terminar de ver la última partecita que es sistema linfático, que es lo que nos quedó por ver, y van a hacer un repasito de la unidad. Así que cualquier duda le pueden preguntar a ella. El jueves que nos volvemos a encontrar hacemos TP, y ahí me pueden preguntar a mí si queda alguna duda también sobre cuando terminemos de hacer el TP, me pueden preguntar a mí sobre circulatorio si quedó alguna duda. ¿Sí? Cualquier cosa me consultan, que tengan una hermosa tarde. Chau, chau, nos estamos viendo. Chau, chicos, Chao, nos Dani, vemos. nos vemos. Chau, chau, nos vemos.